Hola, muy buenos días. En esta mañana quisiera compartir con ustedes un tema de las Escrituras, que fue el tema que compartí en el culto del fin de año aquí en la iglesia donde sirvo como pastor, y espero que este tema sea de igual bendición para ustedes como lo fue para los hermanos en la congregación. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículos 1 y 2, dice la Escritura: Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás por todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Como ven, en este pasaje encontramos al pueblo de Dios al borde de la tierra prometida y a Moisés dando dos instrucciones que el pueblo debía seguir al pie de la letra si querían hacer suyas las bendiciones de Dios y también si querían ver la gracia de Dios. Debían obedecer cuidadosamente estos mandamientos o estas órdenes. La primera instrucción que Dios dio a su pueblo fue que ellos debían ser cuidadosos en poner por obra todos los mandamientos que Él les había dado. Y yo debo decirles, queridos amigos, que esto no ha cambiado. Todos aquellos hombres que durante este año que está empezando, durante el año anterior, hayan sido cuidadosos, o este año sean cuidadosos en guardar, en poner por obra, en obedecer los mandamientos de Dios, todos los hombres que dispongan su alma a obedecer los mandamientos de Dios de forma cuidadosa, pueden estar seguros que tendrán un mejor año. La gracia de Dios, la Escritura nos muestra que Dios ha querido bendecir la obediencia. Ahora, la segunda instrucción está en el versículo 2 y tenía que ver con animar al pueblo a recordar todo el camino por donde Jehová los había traído durante los 40 años que estuvieron en el desierto. Y es en esta segunda instrucción en la que quiero y en la que mi alma ha sentido especial interés y de la que quiero compartir con ustedes. Observen que la petición que Dios le hace a su pueblo es que el pueblo recuerde, esto es, medite en todo el camino, dice literalmente, por donde Jehová los había conducido. Y yo espero poder demostrar, queridos amigos, a través de esta reflexión, que lo que tenemos aquí es una invitación de nuestro Señor a meditar en los tratos especiales de Él para con su pueblo. Así, de hecho, así es como he titulado esta reflexión, los tratos de Dios. En este pasaje encontramos precisamente esto, encontramos los tratos que Dios día a día, cada mes, cada año que pasa, está teniendo con su pueblo y con todo el mundo, con todas sus criaturas. Lo primero que quiero meditar con ustedes es que es en la verdad de que Dios trata con su pueblo. Dice, nuevamente el versículo 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Si ustedes pusieron atención a la lectura que hice, o si leen en sus casas con cuidado este pasaje, ustedes descubrirán que este texto está cargado de frases, palabras, verbos, que nos dicen que Dios por 40 años había estado tratando con su pueblo. Ahora, si ustedes meditan en estas palabras, se darán cuenta o descubrirán que esta verdad respecto a que Dios había estado tratando con su pueblo es una verdad, queridos amigos, que no solamente es una verdad que cobija o que cobijó al pueblo de Israel en Deuteronomio 8, sino que es una verdad que sigue cobijando nuestras vidas. Es decir, Dios sigue tratando con su pueblo. Dios sigue teniendo tratos con sus criaturas, no solo con su pueblo, sino también con sus criaturas. En el versículo 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído. ¿Notan? Camino, esa es la palabra para hacer referencia a toda una gama de eventos y sucesos que este pueblo experimentó
mientras estuvo en el desierto por 40 años. Pero observen, ¿quién condujo o quién dirigió este camino o quién dirigió al pueblo por este camino? El texto lo dice. Dice que ellos deben recordar que fue Jehová, que fue Dios quien había dirigido a su pueblo hacia el desierto, y mientras estuvo 40 años en el desierto, fue Dios también el que estuvo tratando con ellos de varias maneras. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, Dios se atribuye ser el artífice de cierta obra en su pueblo, se atribuye ser el conductor de su pueblo, se atribuye ser el constructor y diseñador del camino por donde ellos habían caminado esos 40 años. Y esto incluye que fue Dios el causante o la fuente última de todo evento en la vida de su pueblo en esos 40 años. Y de igual manera, mientras avanza la reflexión, espero poder probarle por las Escrituras que todo lo que usted ha vivido este año que terminó y todo lo que usted viva o que ya está empezando a vivir en este año, todo está siendo dirigido, gobernado por la mano de nuestro Dios, y todo eso que esté sucediendo en nuestras vidas, que ha sucedido en nuestras vidas el año pasado, en estos días del año y en todo este año si Dios nos da vida, todo eso no solo que es la obra de Dios, sino que también hace parte de los tratos que Dios quiere tener con nosotros. Ahora, ¿qué significan los tratos de Dios? ¿Qué es lo que quiero decir cuando yo afirmo que Dios trata con sus criaturas y que también de manera más especial trata con su pueblo? Los tratos de Dios, o cuando yo hablo de los tratos de Dios, me refiero a lo que Dios hace y permite en su creación a sus criaturas y también a sus hijos para su gloria o para otro fin santo. ¿Qué son los tratos de Dios? Es lo que Dios hace o permite en su creación a sus criaturas y también a sus hijos para su propia gloria o para otro fin santo. En nuestro texto, si lo vuelven a mirar, Deuteronomio 8, dice una vez más: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová. Dios quería que su pueblo recuerde, medite, y creo que es un excelente ejercicio que debemos hacer. ¿Qué ha estado haciendo Dios en nuestras vidas en este año? A la luz de este pasaje, podríamos añadir que los tratos de Dios es la manera como Dios lleva adelante sus propósitos. Es la manera en cómo Dios lleva adelante sus propósitos. Desde el punto de vista teológico, a los tratos de Dios se los conoce como la providencia de Dios. Pero también yo podría decir que las providencias de Dios son las cosas que Dios hace a través de las cuales Él trata con nosotros. Ahora, la Confesión Bautista de Fe de 1689 tiene un excelente resumen de lo que la Biblia enseña sobre esta doctrina de las providencias de Dios. La confesión declara: Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, escuche con atención, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas. Aunque yo me veo tentado a tomar cada parte de esta declaración de fe, que está plasmada en la Confesión Bautista de Fe de 1689, solamente me voy a enfocar, o quiero resaltar, esta parte que dice que Dios, el buen creador de todo, sostiene, dirige, dispone, gobierna a todas las criaturas y cosas. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es esta: ¿es cierto esta declaración? La Confesión de Fe, los autores de la Confesión de Fe, que fueron hombres de Dios, sintetizaron esta declaración, pero la pregunta que debo hacer para nuestras conciencias ¿es verdad esta declaración? Es decir, a la luz de la Biblia, ¿es correcta esa declaración de que Dios sostiene, dirige y gobierna todas las cosas con un fin determinado? Bueno, por ejemplo, la respuesta es que sí, y podemos mostrar esto en muchas citas bíblicas que los autores de la confesión ponen ahí al pie de página. Yo solamente voy a leer unas cuantas por tiempo.
Por ejemplo, Isaías 46, del 9 al 11, dice así: acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, escuche, mi consejo permanecerá. La palabra consejo también se traduce en otras versiones como mis planes, mis propósitos. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Como ven, este texto nos muestra que nuestro Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, tiene un consejo, tiene un plan, tiene una voluntad, un decreto. Y este plan, que este texto nos muestra, Él lo está llevando adelante. Es una voluntad que Él la está llevando adelante y que nada ni nadie la puede frustrar. Dice allí el texto, Él habla y piensa, y luego dice, y lo haré venir. Lo que yo pienso, lo haré venir, dice Dios. Daniel 4, 34 y 35 dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, escuche, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En este pasaje de Daniel, Dios usa a un hombre impío, a quien Él quebrantó y humilló por su soberbia, escuche con atención, y por ese trato de Dios, de humillarlo y quebrantarlo por su soberbia, ese fue el trato de Dios con él en ese momento. Por ese trato, su boca alaba el nombre del Dios vivo y verdadero. En su alabanza se revela lo que este hombre entendió de Dios por la manera en que Dios lo trató a él. Por el trato poderoso de Dios, este hombre, por ejemplo, entendió que Dios no solo es Dios en los cielos, sino que también Dios es Dios en la tierra, que Dios está haciendo su voluntad no solo en los cielos, sino que también, según este texto, Dios está haciendo su voluntad también en la tierra, la está haciendo ahora mismo. Y es más, este hombre entendió que Dios hace en la tierra lo que Él quiere, quiebra el corazón de quien quiere, humilla a quien quiere, exalta al quien quiere, bendice al que quiere, y no hay quien le diga, ¿qué haces? Alguien estará pensando, bueno, pero esos son pasajes del Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Hechos 17, 25 y 28. Dice: ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Escuche, dice el apóstol Pablo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Escuche, y les ha prefijado el orden de los tiempos a los hombres y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque, escuche, en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él vivimos, nos movemos. ¿Qué nos está comunicando este texto? La misma verdad, que Dios tiene una voluntad y que Dios creó al mundo y no lo abandonó, sino que aún Él sigue gobernando el mundo, administrándolo y guiándolo a un fin determinado. Otro texto, el último del Nuevo Testamento. Tengo más, pero por tiempo no voy a poner más. Efesios 1:11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, escuche, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Quién es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad? Está hablando de Dios. Dios tiene una voluntad y Él la está haciendo, está llevando a cabo esa voluntad según el designio de su sola voluntad.
Entonces, todos estos textos y otros prueban que en verdad, como dice la Confesión Bautista de Fe de 1689, en verdad Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y cosas. Permítame hacer una aplicación temprana de estas verdades, y la aplicación es esta. Amigos, durante este año que ha terminado, Dios ha estado haciendo precisamente esto que acabo de explicar. Dios ha estado sosteniéndote, dirigiéndote, gobernándote y disponiendo de tu vida, de tus asuntos, y por estos y otras actuaciones de nuestro buen Dios, Él ha estado tratando contigo. Y ese es el primer punto de esta reflexión, que Dios, al igual que el pueblo de Israel en Deuteronomio 8, sigue tratando con nosotros durante toda nuestra vida, durante el último año, durante estos primeros días del año. Dios ha estado tratando con nosotros a través de sus providencias. De hecho, antes de terminar esta parte, la Confesión Bautista de Fe correctamente luego añade que Dios ha estado haciendo esto con el fin para el cual fueron creadas. Amigos, hermanos, Dios ha estado tratando con nosotros con el fin para el cual fuimos creados. Colosenses 1:16, por ejemplo, dice la Escritura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Escuche, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cuál es el fin para el cual fuimos creados? Para la gloria de Dios. Dios está obrando siempre en nuestras vidas y Dios está tratando con nosotros a través de sus providencias con un fin último, un fin elevado, un fin mayor. Todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, detrás de todo lo que ocurre, está este fin maravilloso y glorioso de la gloria de Dios. Este texto de Colosenses nos muestra el fin último que el Dios Todopoderoso persigue en todo lo que Él hace, aún en los tratos que tiene para con nosotros. Así que Dios está llevando adelante su propósito en su creación, entre sus criaturas. Y esto implica, mis hermanos y amigos, que como el pueblo de Israel debemos recordar de todo el camino por donde Jehová nos ha traído este año que terminó y en toda nuestra vida, y hay algo que aprender. Ahora, hermanos y amigos, yo debo darles una perspectiva más amplia de los tratos de Dios, pues por la Biblia yo sé, por ejemplo, que los tratos de Dios incluyen, por ejemplo, cerrar y abrir. Pues la Biblia dice, yo soy el que cierra y ninguno abre. Los tratos de Dios incluyen dar y quitar, pues de dar la Biblia declara, yo doy fuerzas al cansados, y de quitar, Job, por ejemplo, dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Los tratos de Dios incluyen levantar al caído, pero también hacer caer al poderoso, al que anda en soberbia. Pues de levantar, la Escritura dice, Jehová sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos, Salmo 145. Y de hacer caer, la Biblia declara, los consumiré y los haré de modo que no se levante, caerán debajo de mis pies. Los tratos de Dios incluyen sanar y enfermar, pues de sanar la Biblia dice en el Salmo 103, versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Pero también de enfermar, la Biblia declara, y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, que Jehová la habrá hecho enfermar. No tengo tiempo para explicar en detalle, pero el asunto es que por la Biblia sabemos que de Dios, que también hace parte de los tratos de Dios, sanar, pero también hace parte de los tratos de Dios a algunos hombres, según su santa y sabia voluntad, enfermar.
Pero hay más, los tratos de Dios incluyen, por ejemplo, dar riqueza y quitarla. Pues de dar la riqueza, la Escritura dice, asimismo a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Y de quitar la riqueza, la Biblia declara en Ezequiel 30:10, así ha dicho Jehová el Señor, destruiré las riquezas de Egipto por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Los tratos de Dios incluyen acariciar, pero también castigar, dar la vida, pero también quitarla, incluye amar y aborrecer, incluye salvar y no hacerlo, incluye bendecir y maldecir, incluye traer calamidad y bienestar, incluye cegar, endurecer, transformar, etcétera, etcétera, etcétera. Como ven, los tratos de Dios son muy amplios. Los tratos de Dios son variados, multiformes, como su gracia, pero además yo debo traer a sus conciencias que los tratos de Dios, también como su gracia, son soberanos, son soberanos. Es decir, Dios trata con los hombres sanándolos, enfermándolos, quitándoles, dándoles, elevándolos, quebrándolos. Pero la pregunta es, ¿quién decide a quién elevar y cuándo hacerlo y a quién no? Es Dios. Dios mismo determina, según su sabia y santa voluntad, cómo tratar con cada uno de nosotros. Y siempre lo hace con algún fin. Para concluir esta reflexión, en este primer punto, y si Dios me da gracia, más adelante subiré la continuación de este sermón completo. Para concluir este punto de que Dios trata con nosotros y de explicar qué son los tratos de Dios, quisiera añadir algo más. Los tratos de Dios, queridos amigos, también son la manera particular en la que Dios trata a sus hijos y a aquellos que no lo son, dándole a cada uno lo que merece y conduciendo sus vidas a su propio fin. Los tratos de Dios son la manera particular en la que Dios trata a sus hijos y a aquellos que no lo son, dándole a cada uno lo que merece y conduciendo sus vidas a su propio fin. Esto nos ayuda a entender, queridos amigos y hermanos, escuche con atención, que aunque en la providencia de Dios hay tratos comunes a todos los hombres, por ejemplo, el Señor Jesucristo en Mateo 5 declara que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Esto tiene que ver con la gracia común de Dios, con una providencia en la que Dios ha determinado darle su sol, su lluvia y otras cosas más a hombres justos e injustos, hagan su voluntad o no la hagan. Dios ha querido en estas cosas tratar a los hombres de forma igual. Pero también sabemos por las Escrituras que en la providencia de Dios hay tratos comunes a todos los hombres, pero los tratos de Dios para el impío también son diferentes a los tratos que tiene con sus hijos. Dios trata con los hombres en unas cosas de forma igual, sean sus hijos o no, lo obedezcan o no, pero Dios tiene unos tratos especiales con sus hijos y también tiene un trato diferente en varias cosas con aquellos que no lo son. La Confesión Bautista de Fe declara en esta misma doctrina la providencia de Dios, párrafo 6, en cuanto a aquellos hombres malvados e impíos a quienes Dios como juez justo ciega y endurece a causa de su pecado interior, no solo les niega su gracia, por lo cual podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían y los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierte en ocasión de pecado, y a la vez los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás. Escuche, por lo cual sucede, por este trato de Dios con el impío, sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Ahora, yo sé que esta declaración es una declaración que puede escandalizar a algunos hombres, pero la pregunta que debemos hacernos es esta: ¿estas declaraciones son ciertas a la luz de las Escrituras? Y yo puedo probar por las Escrituras que sí. Como no tengo mucho tiempo,
Voy a ir directo a 2 y con eso voy a terminar. La confesión, en su parte medular, afirmó que el trato de Dios, o básicamente este párrafo que he leído, el trato de Dios se ve en las palabras: ciega, endurece, niega, retira, entrega a sus propias concupiscencias. Así es como Dios trata con muchos impíos, con muchos pecadores. Dios a algunos pecadores, según las Escrituras, ciega, endurece, niega, retira o entrega a sus propias concupiscencias. Nuevamente, ¿es verdad esto? Lo es. Para poner unos 2 ejemplos por lo menos de la Biblia. Romanos capítulo 1, versículos 24 al 26, escuche con atención, dice la Escritura: por lo cual, por el comportamiento impío de los hombres, por el comportamiento rebelde de los hombres, ese es el contexto, por el desprecio que la humanidad tiene hacia Dios, dice, por lo cual, por esto también Dios los entregó. Ahí está la palabra, ¿ves? Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Y luego el 26 lo vuelve a reiterar, dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Por esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, porque no quisieron tener en cuenta a Dios. No quisieron. Se les predica, se les dice: mira, Dios existe. No, Dios no existe. Mira, Dios te pide que te arrepientas. ¿De qué? Si no es malo chupar, no es malo engañar mujeres. ¿Notan? Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia de sus corazones. Noten que la inmundicia ya está en sus corazones y lo único que hace Dios es retirarse y dejar a esos hombres en la maldad de sus propios corazones. Muy bien, como ven, este es el primer punto de esta reflexión respecto a los tratos de Dios. Espero poder pronto subir otro video donde vamos a hablar de las cosas que incluyen los tratos de Dios y para equilibrar la doctrina o la enseñanza. Y luego vamos en tercer y último lugar, a meditar en la parte clave de los propósitos de Dios con esos tratos. Espero que Dios bendiga sus vidas por esta reflexión y que tengan un excelente año 2018. Bendiciones.